si venceremos. Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a presentar un tema muy interesante. Vamos a presentar las dos bestias que se unen al final del tiempo para gobernar el planeta. En este tema vamos a ver que hay un poder religioso y un poder civil que se unen al final para hacerle la guerra al Señor con el pretexto de implementar, de promulgar la ley dominical para abolir el santo sábado de Dios. Estas dos naciones estarán unidas y están unidas hoy en día para hacerle la guerra, para desafiar a Dios con sus mandamientos e imponer una ley dominical por encima del sábado. Vamos a ver cuáles son estos dos sistemas que unidos le harán la guerra, se levantarán contra Dios para entonces ellos tomar la rienda del planeta e imponer el domingo como día de adoración, derogando el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, derogando el santo sábado. Dios entonces hará su extraña obra. Dios va a proceder contra estos que han hecho esta gran blasfemia de imponer un día espurio, un día que Dios no ha decretado para la adoración. Entonces habrá una guerra espiritual entre Cristo y Satanás, como la hay hoy en día, porque la guerra que tenemos hoy es espiritual, aunque estamos viendo grandes eventos físicos, eventos que están sucediendo en la tierra, y son en su mayoría eventos que los ha levantado y lo está levantando Satanás, porque él es que está reinando aquí en el planeta. Dios tiene el control del planeta, sí, pero Satanás está gobernando el planeta. ¿Por qué? Porque todas las naciones, Satanás pues la tiene unidas para que le hagan la guerra, para que desafíen al Dios del cielo a través de la promulgación de la ley dominical. Es un desafío a Dios para derogar los mandamientos de Dios. Bien, vamos a leer en el libro de Daniel capítulo 7, que es de donde viene realmente el surgimiento de esta bestia que surge del mar en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Pero vamos a ver aquí que antes de que este sistema surgiera, primero tuvo que combatir a 3 reinos en el pasado, y Daniel lo describe de manera perfecta. Por eso vamos a leer en el capítulo 7, del verso 20 hasta el verso 25, el surgimiento de este sistema que ya hoy en día está reinando en el mundo entero, aliado a otro sistema que es Estados Unidos de Norteamérica. Leemos del verso 20 al 25, capítulo 7, libro de Daniel. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3 reinos. ¿Cuáles fueron los reinos que destronó esta bestia horrible que vio Daniel en el capítulo 7? Primero estaba Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor, que cayó ante el segundo imperio, que fue el imperio de los persas, donde estaba allí Darío y Ciro, es decir, estos 2 monarcas unidos, pues derrotan a el último que estaba gobernando, Belsasar, que estaba gobernando en Babilonia, fue depuesto
por ellos y surgió entonces en Babilonia los medos y los persas. Ahora vamos a ver qué sucede con el tercer reino, que el tercer reino entonces vence al segundo, vence a los medos y a los persas. Ahí estamos hablando del imperio griego que estaba dirigido por Alejandro Magno, es decir, Alejandro Magno, que gobernó allí hasta el 68, pues vemos que él entonces derrota a los medos y a los persas. Es decir, que ya estamos hablando de tres reinos: Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Ahora vamos a ver el surgimiento del cuarto reino o del cuarto imperio, la bestia horrible que surge en el mar. Dice también, desde ese mismo cuerno que caían tres, de ese mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Vi que de este cuerno combatía a los santos y los vencía. Estamos hablando de la persecución que se comenzó a ejecutar contra los santos de Dios por 1260 años. Es decir, la persecución de los cristianos. Y aquí está hablando de que vencía a los santos de Dios, hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Aquí está hablando ya de la restitución del reino o de los reinos que serán entregados a los santos. Aquí estamos hablando de la venida de Cristo. Ya Daniel está viendo aquí la venida de Cristo en esta visión, porque dice que va a restaurar y le va a entregar a los santos el reino. Está hablando de que ya la venida de Cristo la vio el mismo Daniel en esta visión. Y dice, y me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Aquí estamos hablando de la Roma imperial, estamos hablando del imperio de hierro, estamos hablando de Roma, que fue la que destruyó al reinado de Alejandro Magno. Es decir, Alejandro Magno cae en la mano de Roma imperial. Es decir, que Alejandro Magno ahora entonces es derrotado por la Roma imperial. Por eso dice que desmenuzará, porque era un imperio de hierro, un imperio que cuando hacía guerra conquistaba y llegó a conquistar prácticamente todo el planeta. Este imperio de Roma, la Roma imperial, prácticamente gobernó el planeta completo. Entonces ya es un imperio global, es un imperio mundial. Entonces vamos a ver que más adelante vamos a encontrar un imperio que tiene semejanza al de Roma, un imperio que gobierna el mundo entero. Y son dos imperios. Hay un imperio que gobierna en la parte espiritual y hay un imperio que gobierna en la parte civil. Es decir, un gobierno en la parte civil que gobierna el planeta, y hay un gobierno espiritual que gobierna el planeta. Vamos a ver que estas dos naciones, al final de la historia, nos lo va a describir el libro de Apocalipsis capítulo 13, nos va a hablar de estos dos sistemas que ya están unidos para tomar la rienda del planeta e imponer el nuevo orden mundial. Entonces seguimos leyendo en el libro de Daniel capítulo 7 verso 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro. 10 reyes significa 10 naciones que estaban pues gobernando a Roma. Esas 10 naciones son las que componen hoy pues todo el sistema europeo. Es decir, esas 10 naciones que rodeaban al imperio romano fueron las que se unieron para derrocar al final al imperio romano.
esas 10 naciones se unieron y ellos pues derrotaron y llevaron pues ya a la destrucción al Imperio Romano. Y el último emperador que gobernó en Roma se llamó Rómulo Augustulo. Es decir, que fue el último emperador, muy joven por cierto, porque era un niño, que gobernó ya en la parte final al Imperio Romano. Entonces, de ahí en adelante surge otro imperio que es el imperio religioso, que es el que se va a quedar con la Roma imperial y se va a quedar con la Roma espiritual. Estamos hablando que desde ahí en adelante entonces entra ya el imperio del papado, entra el imperio de la gobernabilidad papal en el planeta, porque desde ahí, desde que cayó Rómulo Augustulo, entonces entró el sumo pontífice romano, es decir, el papado comienza después que cae el último emperador. De ahí en adelante, entonces, él tiene las 2 coronas. Tiene la corona imperial y tiene la corona ya en el área religiosa eclesiástica, es decir, gobierna en la parte civil y gobierna en la parte religiosa como sumo pontífice romano. De ahí comienza entonces lo que es la gobernabilidad de la Iglesia Católica Apostólica Romana. De ahí en adelante comienza este imperio a gobernar ya el planeta a través de la parte religiosa, es decir, a través de la Iglesia como sumo pontífice romano, que es el Papa. Luego entonces toma el poder político y el poder religioso, une los 2 poderes, es decir, en un matrimonio, en una alianza de gobierno y Estado. Hoy la Iglesia Católica Apostólica Romana es una iglesia amalgamada, es una iglesia que está hoy unida a la parte política a través de lo que se llama el Estado del Vaticano. A través del Estado del Vaticano y a través de la iglesia, entonces se unen iglesia y Estado y gobiernan el planeta. Hoy el poder número 1 en la tierra no es Estados Unidos de Norteamérica, no. El primer poder que gobierna la tierra hoy en día es el papado, que tiene las 2 funciones. Gobierna en el área religiosa el planeta y gobierna en el área civil a través del Vaticano. Es decir, que ellos tienen pues la dirección del poder político y del poder religioso. Y hoy la mayoría de los países del mundo entero tienen concordato con la Iglesia Católica, es decir, matrimonio entre Iglesia y Estado. Todos los gobiernos de la tierra hoy tienen concordato con el Vaticano. ¿Y quién gobierna a quién? Hoy la Iglesia gobierna a los gobiernos. Hoy los gobiernos no tienen independencia. Los gobiernos no se mandan por sí mismos ni por la fuerza que le da el pueblo. Los gobiernos hoy son manejados por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ellos son el gran poder que está detrás del trono de cada gobierno en la tierra. Hoy vemos eso porque el poder religioso está muy por encima del poder político. Hoy la iglesia decide sobre todo lo que los gobiernos van a hacer y los gobiernos antes de ejecutar un plan tienen que informarle al Vaticano, informarle a la Iglesia Católica de cuáles son sus planes para ellos gobernar y tienen que tener la anuencia, tienen que tener la aprobación de Roma para llevar a cabo esos planes que ellos ejecutarán en su gobierno debido a que hay un matrimonio y la iglesia manda sobre el Estado. Es decir, hay uno que manda más y es la iglesia la que manda por encima de los gobiernos. Entonces,
vemos en el verso 25, ¿qué haría este sistema blasfemo? ¿Qué haría contra Dios y contra su ley? Dice verso 25, libro de Daniel, capítulo 7. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. ¿A quiénes quebrantará? A los santos del Altísimo, es decir, al pueblo remanente de Dios, lo iba a quebrantar la Roma papal, la Roma eclesiástica, iba a imponerse sobre el cristianismo. Por 1260 años, la Iglesia Católica, pues, aprobó la persecución cristiana contra los seguidores de Cristo. Por 1260 años, los cristianos fueron perseguidos por la Iglesia Católica a través de la Inquisición, y ellos entonces usando, oiga bien, usando al Estado, usando a la fuerza civil, condenaron, mataron y quemaron a más de 50 millones de cristianos en el planeta. La Iglesia Católica lleva un gran peso sobre ellos por las matanzas que hicieron a los cristianos por 1260 años. El cristiano de hoy en día católico no conoce la historia de su iglesia. Los católicos no conocen la historia de la iglesia donde están. Es una iglesia que ha matado y ha torturado a los hijos de Dios. Es una iglesia contraria a Dios. Es una iglesia que está gobernada por Satanás. Entonces ellos no conocen el trasfondo de lo que es su iglesia. Los católicos hoy no conocen lo que es la Iglesia Católica. Por eso andan en tinieblas, por eso andan guiados por un ciego que es guiado por otro ciego. Van los dos al mismo lugar, al hoyo. Entonces hoy te advertimos de que el sistema donde tú estás, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, es la gran, oiga bien, la gran inquisidora, la iglesia que produjo la Inquisición, la que ordenó la muerte de los cristianos en la Edad Media, que fueron perseguidos y que fueron muertos y que fueron torturados y que fueron llevados a los coliseos romanos, donde ellos allí se divertían con las fieras que se lo comían y lo destruían prácticamente allí en la arena romana, allí en el Coliseo romano, donde era un gran espectáculo ver a los cristianos que eran arrojados a las bestias salvajes para ser devorados por ellas. Es decir, que estamos viendo lo que Roma hoy en día ha tapado. La Iglesia Católica ha tapado su historia y ha querido pedir perdón por lo que hizo. Pero la historia está ahí, los hechos están ahí. Ellos no piden perdón de manera sincera. Ellos no se identifican con Dios haciendo la voluntad de Dios, sino que hacen su propia voluntad porque han dividido su ley, la han cambiado. Oiga bien, la han cambiado la santa ley de Dios, y lo dice el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Aquí estamos hablando de 3 años y medio de persecución, que son 1260 días o años, es decir, tiempo y la mitad de un tiempo. Estamos hablando de 3 años y medio de persecución tenaz contra los hijos de Dios. Aquí dice que hablará palabra contra el Altísimo, es decir, que blasfemaría el nombre de Dios y cambiaría o intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y eso es lo que ha hecho la Roma papal. Han dividido los mandamientos, han cambiado el sábado por el domingo, han dividido el 10º mandamiento, han sacado el 2º mandamiento de las imágenes y han sacado el 4º mandamiento del santo sábado.
Ya la Iglesia Católica se hizo culpable, reo es de muerte la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque ya violó la santa ley de Dios. La Iglesia Católica está condenada porque ha cambiado la santa ley de Dios, ha tocado los mandamientos, y Dios dice que aquellos que añadan, le añadirá las 7 postreras plagas que le tocarán a la Iglesia Católica, le van a tocar las 7 postreras plagas. Y si le quita, el Señor dice que ya lo borró del libro de la vida. Entonces, ¿qué tú haces en una iglesia donde Dios la borró del libro de la vida? ¿Qué tú haces en una iglesia donde el Señor dice que le van a tocar las 7 postreras plagas? ¿Qué tú haces ahí en ese sistema? Dios te dice en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, oye bien lo que te dice Dios: salid de ahí, pueblo mío. Salgan de ese sistema, dice el Señor, salgan de ahí para que no puedan ser entonces tocados por las plagas. No serán tocados por las plagas si salen del sistema. Si se quedan ahí, les van a tocar las 7 postreras plagas. Dios manda esta advertencia para que entienda que Él lo que quiere es salvarte. Dios quiere salvarte, pero tú no quieres dejarte salvar. Y ahora nos vamos al capítulo 13, que es el libro paralelo a este capítulo 7 de Daniel. Capítulo 13, libro de Apocalipsis, es el libro paralelo al capítulo 7 de Daniel. Vamos a ver lo que el Señor nos habla ahora a través de Apocalipsis con el sistema papal. Ya el sistema papal está en operación. El sistema papal ya está gobernando la tierra. Ya ellos tienen ya prácticamente el control del planeta. Hoy vamos a ver en este tema que este capítulo 13 del libro de Apocalipsis nos está hablando de los tiempos que estamos viviendo ahora, no los tiempos de Daniel. Estamos ya viviendo los tiempos del papado ahora, tiempos del fin. ¿Y qué están haciendo y qué van a hacer? Capítulo 13, libro de Apocalipsis, verso 1 en adelante, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cabezas 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. El papado ya acabó con todos los reinos del pasado, con los reinos de Daniel. Ya el papado había acabado, la Iglesia Católica había vencido a todos esos reinos y ahora ellos están gobernando solo. Y todos esos reinos fueron sepultados por la Iglesia Católica que los venció. Por eso la Iglesia Católica hoy tiene las 2 coronas. Tiene la corona civil, política, y tiene la corona eclesiástica a través del sumo pontífice romano, es decir, a través del Papa. Hoy vemos que la gobernabilidad del papado es absoluta, que ya ellos gobiernan en la parte política y que gobiernan en la parte civil, en la parte religiosa. Ya ellos están gobernando el planeta por completo. Todas las naciones hoy en día están sometidas por el papado. En la parte religiosa, las naciones están sometidas a través del ecumenismo. El acuerdo que ha hecho la Iglesia Católica con todas las iglesias, oiga bien, ya todas las iglesias del planeta están en un solo plan con el Vaticano. Todas le han dicho que sí al ecumenismo, es decir, le han dicho que sí al papado y hoy están unidas. Los gobiernos de la tierra, a través de las famosas cumbres que están haciendo ahora por el medio ambiente, también todas esas naciones y los presidentes de esas naciones hoy también están unidas en la parte política con el papado. Hoy, entre todas las naciones, un acuerdo político y un acuerdo religioso. A través del ecumenismo tenemos las iglesias unidas a Roma.
a través de Laudato Si, que es la encíclica del Papa, están unidas las naciones en la parte civil, salvemos el planeta, y en la parte, oiga bien, ya educativa, el papado amarró a la sociedad civil, es decir, las instituciones civiles hoy están amarradas a través del Pacto Global Educativo. Son 3 proyectos que el Vaticano está hoy ejecutando en el planeta. Primer proyecto, ecumenismo, unir a todas las iglesias en torno a Roma para que hagan un culto dominical, para que todas hagan un culto el domingo ordenado por Roma, no por Dios. Dios nos ordena a través de su palabra que debemos obedecer el santo sábado y que debemos guardar el sábado como una señal entre Dios y su pueblo. También vemos el otro proyecto, el proyecto de Laudato Si, que todos hoy nos unamos para salvar la casa común, para salvar el planeta. Este proyecto va hacia los gobiernos, hacia las ONGs, es decir, un proyecto con el fin de preservar el planeta, preservar la casa común. Pero Apocalipsis capítulo 20 nos dice que el Señor va a destruir la tierra, es decir, no hay preservación de planeta. Dios va a destruir la tierra y la convertirá en un lago de fuego. Ese es un pretexto que busca Roma, que busca a la Iglesia Católica Apostólica Romana a través del papado, de unir a los gobiernos para que le apoyen en la ley dominical. Es decir, Laudato Si busca que los gobiernos apoyen a Roma para que se guarde el domingo como día de culto, como día oficial de culto, para entonces derogar conjuntamente con los gobiernos el 4º mandamiento de la Santa Ley de Dios, que habla del sábado. Acuérdate del sábado para santificarlo. Los gobiernos se van a hacer y se están haciendo cómplices de Roma en que el domingo sea el día oficial de culto, porque los gobiernos no se introducen en la parte religiosa. Pero resulta que no es el gobierno que se está introduciendo. Quien se introduce es Roma en la parte civil para entonces imponer a los gobiernos o imponerle a los gobiernos para que ellos hagan decretos cívicos, políticos, que entonces nos llamen a obedecer el domingo. Los gobiernos no están para hacer leyes religiosas, no están para decretar leyes religiosas. Los gobiernos tienen que legislar con leyes civiles, no tienen que inmiscuirse en leyes religiosas. Es decir, lo de Dios es para Dios y lo de César es para César. Jesús se lo dijo a los fariseos y a los escribas: mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen? De César. Pues dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero resulta que hoy en día, entonces, la Iglesia Católica Apostólica Romana, pues se inmiscuye, como forma parte de esos gobiernos en su alianza de concordato, entonces obligan a los gobiernos a que impongan leyes civiles que apuntan a los religiosos, que apuntan a obediencia religiosa, cuando Dios nos hizo con libre albedrío. Dios nos da la facultad de que nosotros podamos elegir libremente la adoración, pero Roma quiere imponerla y la está imponiendo. Roma obligará al planeta y a sus habitantes a que guarden el domingo de manera obligatoria a través de la promulgación que harán los gobiernos de la ley dominical. Entiéndase que esta ley es de Roma. Aunque la promulguen los gobiernos, esta ley no es de los gobiernos, es una ley religiosa, pero usarán a los gobiernos en su concordato para que le apoyen y se emitan un decreto que apunte a la observancia del domingo obligatorio, para así entonces derogar, oiga bien, y sacar
el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, que habla del santo sábado. Eso es lo que se está tejiendo, eso es lo que se está haciendo. Los cristianos están ciegos, los cristianos no saben de nada. El cristiano anda con la Biblia pero no la entiende. ¿Por qué? Porque no buscan la unción del Espíritu Santo, porque no consultan al Espíritu Santo. Andan ciegos igual que los católicos. Los cristianos evangélicos andan más ciegos que los católicos. Por eso el Señor dice en el tercer mandamiento que no te dará por inocente si tomas su nombre en vano. Hoy los cristianos evangélicos tienen un compromiso más fuerte que los católicos con Dios, porque ellos andan y estudian la Biblia. Es decir, que ellos tienen un mayor compromiso con Dios, porque andan supuestamente, entre comillas, predicando la palabra de Dios a través de la Biblia. Y hoy Dios entonces te dice, no te daré por inocente. ¿Por qué? Está tomando mi nombre en vano y te está haciendo cómplice de los sistemas que quieren derogar, y ya van en camino de derogar el cuarto mandamiento para imponer de manera obligatoria, a través de un decreto de muerte como es la ley dominical, que se obedezca en el planeta. Entonces, tú eres cómplice de Roma, eres cómplice de todos los gobiernos que están también aliados a Roma. Hoy en día Dios te dice, sal de ahí, pueblo mío. Seguimos leyendo en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En el verso 3:2 dice, la bestia que viera semejante a un leopardo, que se refiere a Grecia. Se refiere a Grecia de un leopardo, sus pies como de oso, que se refiere a ¿quién? A los medos y a los persas. También, y su boca como boca de león, que se refiere a ¿quién? Al imperio babilónico de Nabucodonosor. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. ¿Quién es el dragón? Lo leemos en el capítulo 12, libro de Apocalipsis. Aquí está ese famoso dragón. Dice en el verso 7 del libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice, Satanás echado del cielo. Ponga atención, porque en Apocalipsis 13 se está hablando de un dragón. Pero vamos a ver aquí, ¿qué nos dice el libro de Apocalipsis? ¿Quién es ese dragón? Dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Aquí estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Jesús y sus ángeles que combatieron al dragón y a sus ángeles. Es decir, estamos hablando de lo que nos describe el libro de Apocalipsis capítulo 12, que sigue diciendo, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera ese gran dragón. ¿Quién fue lanzado del cielo a la tierra? Ese gran dragón. ¿Y quién es ese dragón que habla Apocalipsis 13? Dice, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, lo que está hablando Apocalipsis capítulo 13, de ese dragón que describe el verso 2, que le dio autoridad a la bestia, que es el sistema papal, porque la bestia en la Biblia significa un reino, un imperio, es decir, un sistema. Aquí dice que el diablo, Satanás, le da poder ¿a quién? A la bestia, y la bestia es un sistema. Vamos a ver qué sistema es la bestia, que es la segunda, porque la primera es Roma. La primera bestia es Roma, el primer imperio es Roma, que heredó el imperio romano, es decir, hereda el imperio de Roma. La Iglesia Católica hereda el poder político de Roma, y ahora ellos tienen los dos poderes. Roma papal tiene el poder político y tiene el poder espiritual, es decir, que une dos poderes para gobernar la tierra. Una de sus cabezas parecía herida de muerte,
pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahora se maravilla toda la tierra en pos del papado. Se maravilla toda la tierra en pos del Santo Padre. Toda la tierra hoy se arrodilla y le besa el anillo al Santo Padre, porque la Biblia, Apocalipsis capítulo 13, verso 3, dice que la tierra se iba a maravillar, que se iban a maravillar porque iba a recuperar su herida mortal que le fue proporcionada en el año de 1798 por el general Berthier, que fue enviado por Napoleón Bonaparte al papado y le quitó la corona al papa. Y desde ahí cayó el papado por 200 años. Es decir, la herida mortal que recibe el papado la recibió de la parte civil, la parte que ellos gobernaban, porque también en la época de Napoleón ellos gobernaban en la parte civil, es decir, Roma tenía sometida a la parte civil y ellos se cansaron y surge entonces la Revolución Francesa que está encabezada por Napoleón. Entonces Napoleón toma la decisión de no gobernar más con la iglesia, es decir, romper el concordato. Napoleón rompió el concordato que tenía la iglesia católica con el gobierno y por eso envía al Vaticano al general Berthier. Entonces Berthier le quita la corona política. Oiga bien, le quitó la parte política, no fue la parte religiosa. El papado fue depuesto de la parte civil, no de la parte religiosa. ¿Por qué? Napoleón lo que no quería era más gobernabilidad con el papado, decía, no quería gobernar junto con ellos y por eso le quitó la corona civil, la corona política, se la quitó. Entonces Roma solamente se queda con un poder, el poder religioso. Ya después de la Revolución Francesa, por un periodo de casi 200 años, no había concordato entre la iglesia y el Estado. Es decir, Roma había recibido una herida mortal. Pero vamos a ver que más adelante, esa herida que habla Apocalipsis capítulo 13, verso 3, esa herida se iba a recuperar y que iban a comenzar, oiga bien, ellos no iban a recuperar por completo como lo hicieron, porque en el 1929, cuando Mussolini, que hizo otra vez concordato con la iglesia, devolviéndole todo al Vaticano, devolviéndole la tierra y dinero y todas las cosas que le pertenecían, Mussolini, oiga bien, devuelve al Vaticano, devuelve a la iglesia católica todas sus propiedades y de ahí entonces comienza la recuperación. Oiga bien, comienza la recuperación de la herida mortal. ¿Cuál era la herida mortal? La que ellos habían ya tenido cuando Napoleón le quitó la corona civil, cuando ya le quitaron la corona política. Pero ahora el gobierno de Mussolini vuelve otra vez y le pone, oiga bien, le pone otra vez la corona civil, la corona política. Y ahora Roma tiene dos poderes. El poder político que lo recupera en el año de 1929 con Mussolini, entonces une el poder político y el poder religioso. Ahí están los dos poderes con los cuales todavía hoy Roma nos gobierna en el planeta. Téngalo en cuenta eso. Roma todavía hoy en día nos gobierna. Desde ahí comenzó entonces a gobernar el planeta de nuevo, como lo hizo antes de 1798, que gobernaba el planeta porque tenía los dos poderes. A partir de 1929 comienza de nuevo a gobernar el planeta hasta hoy. Entonces, vemos aquí que toda la tierra se iba a maravillar. Pero oiga, ¿quién le dio el poder a ellos? ¿Quién le da el poder al papado? ¿Quién le da el poder a la Iglesia Católica? Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 13 nos dice: ¿quién fue que le dio el poder de nuevo a la Iglesia Católica? Que no fue Dios.
No ha sido Dios que le otorgó poder a la Iglesia Católica. Oiga bien, amigo católico, oiga bien, hermano cristiano evangélico. La Iglesia romana no tiene un poder que viene de Dios. Dios no tiene representante en la tierra, hombres. El Espíritu Santo representa a Dios en el planeta. Cuando el Pentecostés, el Espíritu Santo descendió para comenzar su ministerio con los ángeles y trabajar con los fieles y trabajar con los que obedecen la ley de Dios y guardan sus mandamientos. De ahí en adelante el Espíritu Santo fue comisionado por Dios para entonces dirigir su iglesia y su remanente. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí están aliados el dragón y la bestia, es decir, el dragón dirige lo que hay en el papado. El dragón, que es el diablo, dirige la Iglesia Católica Apostólica Romana. Le da poder para que gobierne. Le da poder civil, político para que gobierne. Y en la parte religiosa, el diablo gobierna también, porque la corona que tiene el Papa no es del Papa, sino de Satanás. Esa corona que tiene el Papa no le pertenece a él, sino al diablo. ¿Por qué? El dragón le dio poder a la bestia. Oiga bien, si le dio poder a la bestia, es porque el dragón es más fuerte que la bestia. Es decir, el diablo gobierna detrás del telón. Y no se dan cuenta de que el diablo está gobernando a Roma, de que el diablo gobierna a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo está hablando claro el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 4, lo dice claro. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Es decir, adoraron al diablo y lo adoran todavía a través del culto del domingo. Todavía a través del culto del domingo se sigue adorando al diablo. Es decir, un culto a Satanás, el que se hace cada domingo en el planeta. ¿Por qué? El que está gobernando detrás del poder, detrás del trono, está el diablo. Y Roma es que manda a que se haga culto el domingo. Roma es que te llama a que haga culto el primer día de la semana. No es Dios. Dios te llama a que obedezca el séptimo día. Dios te llama a que obedezca el sábado. Dios no te llama a que haga culto el domingo. Dios te llama a que obedezca el sábado. Pero aquí está Apocalipsis capítulo 13 hablando de que adoraron al dragón, adoraron al diablo y lo siguen adorando a través del culto del domingo. Dice, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Está hablando de cómo se unieron con los gobiernos de la tierra y la sociedad civil. Y ahora dice, ¿quién podrá luchar contra ella? Es porque tienen todos los poderes unidos. La Iglesia Católica amarró todos los sistemas de la tierra y están hoy en matrimonio con ella. Es decir, cuando habla de quién podrá luchar contra ella, significa que todo fue contaminado por el diablo y que el diablo ya tiene todo amarrado a su favor. Y que solamente el pequeño remanente que Dios ha levantado le podrá hacer frente a la bestia cuando nosotros entonces tengamos que hablar del sábado, cuando tengamos que predicar del sábado, cuando tengamos que enseñar del sábado, cuando le hablemos al mundo que Dios dejó una señal entre él y su pueblo, que es el santo sábado, su ley eterna, los 10 mandamientos. Cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Es decir, habrá un remanente que estará de pie contra la bestia, contra el dragón, contra los sistemas que se han aliado, contra las iglesias que hoy están en contra de Dios. Dios tendrá un remanente que estará de frente diciéndole, el sábado es día del Señor. Entonces leemos en el verso 5, y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad para obrar durante 42 meses.
Dios permitió la persecución por 42 meses, por 1260 años, por 3 años y medio. Dios permitió a la Iglesia Católica con su Inquisición que persiguiera y matara a los cristianos. Dios lo permitió. Entonces vemos aquí que durante 42 meses ellos persiguieron y mataron a los cristianos de Dios. Habló por su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su santuario y los que moran en el cielo. Es decir, que la Iglesia Católica se levanta contra Dios, se levanta contra los santos. La Iglesia de Dios se levanta contra todo el sistema papal. ¿Para qué? Porque Dios ha dicho que el remanente va a enfrentar al sistema papal por el cuarto mandamiento de su ley. Es decir, el enfrentamiento es entre Cristo y Satanás. Aquí vemos entonces que Dios nos llama a que podamos restablecer, a que rescatemos y presentemos y enseñemos que el sábado es su día de culto. Dios nos llama a que rescatemos el sábado y lo presentemos como el día que Él ha escogido y eligió desde el Edén. Entonces se le permitió cambiar, combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue muerto desde la creación del mundo. ¿Quiénes se van a levantar? Todos los que están violando la santa ley de Dios. Todos los que están en contra del sábado se han levantado contra Dios. Todas las iglesias evangélicas, conjuntamente con la madre, con la ramera, con la prostituta, hoy en día se han levantado de pecado de mano alzada contra Dios, imponiendo el domingo como día de culto para entonces enterrar y derogar el santo sábado. Vemos aquí que ya todas las iglesias, conjuntamente con los gobiernos, están unidos a Roma para hacer la guerra contra Dios. Y el que sea sentenciado a la cárcel irá. El que sea sentenciado a espada morirá. Esto requiere paciente tolerancia y fe de parte de los santos. Con la persecución de los cristianos fueron llevados a las cárceles, fueron decapitados, fueron ahorcados, fueron quemados por la Inquisición, pero esos santos están esperando resurrección porque murieron defendiendo la palabra de Dios, murieron defendiendo el nombre de Cristo y ellos están reservados para el cielo. Por eso hoy yo te digo que tú tienes que tomar una decisión de estar del lado correcto. No es porque tú estás en una iglesia X. No, la decisión es seguir a Dios a través de su palabra, haciendo su voluntad y obedeciéndola. No es lo que te puedan decir los pastores, no es lo que te pueden decir los sacerdotes, no, es lo que te dice el Señor. Vamos a leer en el libro de Eventos de los Últimos Días. Vamos a ver una declaración de la hermana Elena G. de White, a quien Dios acusa de todo lo que está pasando en el planeta. Aquí hay una acusación contra la Iglesia Católica Apostólica Romana y contra todas sus hijas, contra todas las prostitutas, contra todas las hijas de la gran ramera. Aquí hay una acusación. Leyes dominicales. Satanás desafía la autoridad de Dios. ¿Quién es que está desafiando a la autoridad de Dios? Satanás. Porque ¿quién es que tiene secuestrada a la iglesia y a los gobiernos? El diablo. Satanás secuestró el planeta y todos están en las manos del diablo. Por eso el Señor entonces acusa de manera directa a la Iglesia Católica Apostólica Romana y le dice de la siguiente manera: Dios acusa a Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó en el 7º día, que es el sábado. Así lo santificó y lo puso aparte de todos los otros días como santo para él.
para ser observado por su pueblo a través de todas sus generaciones. Pero el hombre de pecado, el papado, la Iglesia Católica Apostólica Romana es el hombre de pecado. Pero el hombre de pecado, ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, pensó en cambiar tiempos y leyes. Este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día de reposo, colocando el primer día de la semana, el domingo, donde debiera estar el séptimo. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado para que se le considere como sagrado. En la palabra de Dios, esto es llamado la fornicación de la mujer. El mundo entero está obedeciendo a Roma, a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es lamentable que las iglesias evangélicas, en su mayoría hoy le están siguiendo los pasos a la Iglesia Católica, ofreciendo el domingo como día santo, como día de culto, cuando ya Dios apartó el sábado y lo consagró para él. Hoy andan en pecado de mano alzada los evangélicos. Hoy están cometiendo pecado de mano alzada, obedeciendo a Roma, obedeciendo a la Iglesia Católica, que ha impuesto el domingo por encima del sábado. Eso se llama un pecado voluntario que están haciendo y cometiendo los católicos y los evangélicos. Hoy de manera abierta ellos alegremente ofrecen un culto el domingo. Se olvidan del sábado. Desconocen los mandamientos de Dios. Su lema es que son salvos por gracia, pero sin ley, porque ya ellos no están bajo yugo. Es decir, andan como rebelde, andan como Satanás, andan como el diablo. Hoy ambos, católicos y evangélicos, andan rumbo al matadero, caminan rumbo a la destrucción, porque han ignorado a Dios, han impuesto un día espurio, un día negativo que Dios no nos ha llamado a que se lo ofrezcamos. Dios te ofreció y te escogió y te separó y te santificó y te bendijo el sábado. Dios lo hace en su autoridad como soberano, como creador de los cielos y de la tierra, como redentor de nosotros. Es decir, si tú obedeces a Roma, a la Iglesia Católica, acudiendo a un culto domingo, tú estás siguiendo al diablo. Tú le estás siguiendo los pasos a Satanás. Por eso dice, en fornicación de la mujer, demandando este objeto del ataque especial de Satanás contra el sábado. Obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, que es el sábado, el séptimo día, como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del cristiano ni del pueblo de Dios. Borraré su recuerdo, pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten ese día a que los revistan de santidad que Dios dio al séptimo día. Es decir, el diablo pone los atributos del sábado en el domingo. El hombre se detiene del trabajo. El hombre descansa el domingo. El hombre descansa el primer día de la semana y no quiere descansar el séptimo día, que es el sábado. El diablo entonces cambia los atributos del sábado y se lo pone al domingo. No, el diablo no tiene autoridad para ponerle nada al primer día de la semana. El diablo no tiene autoridad para santificar ningún día. El diablo no es santo. Oiga bien, Satanás no tiene autoridad, no es creador, no ha creado nada. Satanás no tiene autoridad para nada. Él es el gran rebelde, el desobediente que fue echado del cielo porque desobedeció la ley de Dios, violó el 10º mandamiento. El Espíritu Santo te dice, ven a la verdad, sale de las tinieblas y ven a la luz que resplandece, que es la luz
de Cristo Jesús. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con otro mensaje de la verdad presente. Hasta el domingo, si Dios lo permite. Si venceremos, Cristo muy pronto